Hola, soy Conciencia Orgánica. Otra vez estoy acá. Eh, Hoy les voy a hablar de un tema relacionado a lo que hablamos el otro día, pero em, es un tema un poco diferente. Me gustaría hablar hoy de el Reiki y de su uso y sus aplicaciones en medicina veterinaria. Como en el video anterior hablamos de los cuerpos energéticos y de un aspecto de la salud de los animales que muchas veces no es tenido en cuenta. Voy a seguir con esa línea eh, de pensamiento y voy a seguir planteando esa existencia de aspectos sutiles que nosotros no podemos tocar o no podemos evaluar de forma directa, sí de manera indirecta, y que influye de manera definitiva y decisiva sobre la salud de los animales, así como sobre la salud de las personas. Todas las medicinas complementarias, hasta ahora las que conozco, que se utilizan y se aplican en animales, tanto animales de compañía como animales de granja, tienen su origen en la aplicación médica a los seres humanos y se derivó su utilización para la medicina veterinaria. Y no pasó distinto con el Reiki. El Reiki es una terapia energética que trabaja con la energía vital, esa estática, esa energía biomagnética que mantiene funcionando el organismo de los seres humanos y de los animales, y que a veces puede sufrir ciertas, puede dejar de funcionar como corresponde, primero en aspectos muy sutiles que son imperceptibles en el plano físico, y con el pasar del tiempo esas, eh, esos malos funcionamientos o estancamientos o debilitamientos de las distintas centrales bioenergéticas que tenemos en el cuerpo los humanos y los animales, se van a traducir en enfermedades del plano físico. Mi historia con el Reiki empieza desde muy joven, porque bueno, en la adolescencia la vida se vuelve muy desafiante y muchas veces somatizamos cuestiones que no sabemos cómo gestionar. Y en esa instancia es que el Reiki entró a mi vida, ayudó a recomponerme y reequilibrarme, y ahí fue que lo conocí. Después seguí mis estudios, me recibí de médica veterinaria, empecé a ejercer la profesión, y la profesión veterinaria es una profesión ex- extremadamente demandante desde el punto de vista no solo físico, sino también emocional y mental. A los pocos años de haber iniciado mi práctica veterinaria, ya sentí ese desgaste y empecé a buscar eh, formaciones o respuestas en lugares poco habituales. Y fue ahí que encontré una formación de Reiki en el año 2006. Ahí hice mi primer nivel de Reiki. Y después, en el año 2008, pude hacer el segundo nivel. Y fue hasta ahí. O sea, llegué hasta el segundo nivel, tengo formación hasta el segundo nivel, es decir, que estoy capacitada para darme Reiki a mí, darle Reiki a otros y enviar Reiki a distancia.
me quedan otras instancias de formación. En el caso de que la energía me elija para hacer Master Reiki, siempre fue mi idea hacer, pero la vida y las circunstancias, y quizás la energía no me eligió. Pero durante mucho tiempo apliqué Reiki en mi clínica diaria y he visto los resultados, así como sentí los resultados en mi propio cuerpo, también lo apliqué a mis pacientes y he visto los resultados en pacientes que estaban en cuadros sumamente graves y han respondido de manera, realmente no tiene explicación, digamos, explicación desde el punto de vista no científico, sino desde la clínica y de las herramientas habituales que nosotros usamos. Es evidente que funciona y que ayuda. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Reiki? Cuando hablamos de Reiki hablamos de la energía vital, de la fuerza universal que nos mantiene vivos. Quiero mostrarles el Reiki, tiene su anagrama, a ver si se ve, ahí se ve. Son dos anagramas que representan al Padre, a la energía del Padre, al orden, a la estructura y a la madre, a la matriz de la madre. Entonces, cuando hablamos de Reiki, hablamos no solo de la energía creadora, sino de la energía que da vida. Esa es la energía que nosotros transmitimos o somos canales cuando hacemos Reiki. ¿Cómo se hace Reiki? El Reiki se aplica, esa energía se aplica por las personas que han sido iniciadas. Todos pueden hacer Reiki, pero necesitamos una iniciación que es en la cual se nos activan los chakras de las manos por donde sale la energía Reiki. Em, y una vez que nosotros tenemos esa iniciación, nosotros podemos ser canal de la energía Reiki y usarla para ayudar a otros. Esos otros pueden ser seres humanos, animales, plantas. También se puede eh, mandar energía Reiki a medicamentos, al agua. Es decir, que sus aplicaciones son muy diversas, pero siempre tienen el sentido de restablecer el equilibrio y la salud. Hoy por hoy hay una gran variedad de sistemas de Reiki, pero el que desarrolló el Reiki fue médico y teólogo japonés llamado Ushui. Él inició su búsqueda después de que uno de sus estudiantes le preguntara el porqué de que los métodos de sanación que utilizaba Jesús y Buda, que eran la imposición de manos, se habían perdido en el tiempo. Entonces él eh, se dedicó a buscar, a tratar de recuperar ese conocimiento. Bueno, y lo logró después de un tiempo de retiro y de meditación. eh, Accedió de alguna forma a ese conocimiento y lo empezó a utilizar y lo empezó a aplicar y se empezó a difundir no solo en el Japón, donde empezó su práctica, sino también hacia todo el mundo. Hoy por hoy, nosotros acá en Occidente conocemos gracias a la escuela de Ushui. Em, la práctica del Reiki no es solo eh, una cuestión de imposición de manos y es como un momento, sino que requiere de todo un contexto de la persona que aplica y de un código de ética según el cual se vive.
y es eso lo que nos va a permitir a nosotros como trabajar en conjunto con esa energía. Eh, el Reiki actualmente se estudia y se ha estudiado y se ha demostrado su eficacia para el tratamiento de distintas patologías, no solo en seres humanos, sino hablamos ya definitivamente y directamente de los tratamientos para los animales, em, tanto de índole física como de índole conductual. En mi investigación para el video, me topé con una universidad en particular de Brasil que se llama la Universidad Federal del Pará, que tiene diversas publicadas en su repertorio académico distintos proyectos de investigación y trabajos de investigación donde se verifica la eficacia del Reiki para el tratamiento de patologías animales. Em, en esos estudios podemos ver que hay diferencias clínicas entre la evolución de pacientes de diversas patologías, por ejemplo, epilepsia o trastornos conductuales, em, posteriores a la utilización del Reiki o inclusive problemas de piel posteriores a la utilización del Reiki en comparación a un grupo de control donde no se aplicó Reiki. En ese caso, el tratamiento Reiki se usaba con envío a distancia, es decir, el paciente no estaba en presencia del terapeuta. Y también hay otro estudio donde se midieron parámetros clínicos específicos, tales como la frecuencia cardíaca, en los niveles de cortisol en sangre, la presión arterial y la condición inmunitaria de los animales. Y hubo diferencias significativas inmediatamente después, o sea, las muestras, el muestreo se tomaban 15 minutos después de haber sido sometidos a la sesión los animales y había una diferencia significativa entre los parámetros clínicos. Si a alguien le interesa, puedo dejar en los comentarios fijado el link para esos estudios o para diversos otros estudios. Em, es decir, que la utilización del Reiki está comprobada para su aplicación en la salud animal, tanto para pequeños animales como también para grandes animales. Por ejemplo, animales de gran porte, el Reiki se puede usar en casos de extremo dolor o de dolor crónico y para mejorar condiciones de bienestar, por ejemplo, durante el transporte. Todo esto nos abre un panorama de posibilidades terapéuticas para nuestros pacientes animales que no habíamos observado antes. Y mi propuesta desde mi espacio es justamente eso, empezar a ver estas opciones terapéuticas y a utilizarlas eh, para no solo mejorar el potencial el potencial terapéutico que yo tengo como médico y la capacidad terapéutica, sino también de mejorar mis resultados como médico y mejorar el bienestar de mis pacientes. Muchas veces nos topamos con cuestiones que son terminales o son irreversibles, patologías o condiciones médicas en animales que son irreversibles. Pero el Reiki es una herramienta muy interesante para mejorar no solo la sobrevida, sino también la calidad de vida
durante ese tiempo de sobrevida, cosa que es muy importante, mantener la calidad de vida de nuestros pacientes aún eh, bajo situaciones terminales. Así es que eh, para hablar de Reiki tenemos que conocer cómo desde la perspectiva del Reiki, porque vamos a ver que según las distintas corrientes de pensamiento y según las distintas terapias, tenemos distintas formas de ver las cuestiones sutiles que rigen al organismo de los seres vivos. Pero en el caso del Reiki, nosotros y de la bioenergética, de los circuitos biomagnéticos que mantienen en funcionamiento todos los sistemas de nuestro organismo, porque no nos olvidemos que somos como usinas eléctricas y bioenergéticas ambulantes, que cuando se apaga esa chispa bioenergética o bioeléctrica dentro de nuestro cerebro y de nuestro corazón, se apaga también la chispa divina de la vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre esas corrientes que circulan en nuestro organismo y sobre esas centrales bioenergéticas y bioeléctricas que tenemos y que tienen nuestros animales en su organismo, nosotros nos aseguramos de que la circulación de esa corriente eléctrica sea adecuada y que el funcionamiento del organismo sea adecuado. Esas corrientes, esas centrales bioeléctricas a las que yo me refiero son lo que nosotros conocemos como los centros energéticos o los chakras. Al principio yo hablé de chakras. Bueno, los chakras eh, no son ni más ni menos que centrales energéticas o centros energéticos, bioenergéticos, bioeléctricos y biomagnéticos que se relacionan que se relacionan hacia adentro del cuerpo, pero también hacia afuera. Y establecen ese vínculo con el ambiente. Es decir, que nosotros o los seres vivos no solamente funcionamos hacia adentro, sino que funcionamos hacia afuera. Es decir, que nuestra salud no solo está relacionada con lo que, o la salud de los animales, no solamente está relacionado con lo que tienen adentro, con los alimentos, con el agua, con las vitaminas, los minerales, sino también con lo que está afuera, porque de ese ambiente externo ellos también toman parte de esa energía bioeléctrica y la devuelven. Es como una batería que tiene un polo positivo y un polo negativo y se establece un circuito energético entre, o eléctrico entre el ambiente y los seres vivos, y por eso es tan importante y por eso hoy también cuando hablamos de bienestar animal incluimos el ambiente. Todas las cuestiones físicas tienen su correlación a un nivel más sutil. Entonces, si nosotros tenemos un animal en un ambiente eh, húmedo, sucio, contaminado, eso se traduce a nivel sutil y no solamente que ese animal se va a enfermar por por la inmunosupresión que le provoca el estrés de estar en un lugar de esos, sino porque su funcionamiento energético no es su funcionamiento bioeléctrico no es el adecuado, porque su intercambio con ese ambiente no es el adecuado. Entonces, eh, esas centrales bioeléctricas o bioenergéticas que tienen los animales y que tenemos nosotros también, eh, hay chakras principales y chakras secundarios. Cuando nosotros, hay 7 chakras principales, y cuando nosotros le aplicamos Reiki a una persona, principalmente,
trabajamos sobre esas centrales energéticas. En el caso de los animales, es más, el trabajo es un poco más intuitivo, em, porque el tiempo que nosotros tenemos para mandar Reiki a un animal en situación presencial es más corto, porque muchas veces le genera cierta, algunos no, pero a algunos animales esa respuesta que le genera la imposición de las manos y la canalización de la energía Reiki genera sensaciones en el cuerpo que por ahí los animales pueden interpretar eh, como una incomodidad, ¿no? O sea, es algo que ellos no están acostumbrados a percibir, entonces por ahí se van a alejar. Entonces el tiempo que nosotros tenemos de interacción de manera presencial es corto, entre 5, 10 o 15 minutos. Podemos hacer sesiones más largas si los animales lo permiten. Eso va a depender mucho de un animal al otro. Eh, entonces, nosotros en el caso de los animales trabajamos de manera más intuitiva, imponiendo las manos en los lugares en los que nosotros pensamos que puede ayudar más en relación a la patología que nos está presentando el animal. Por ejemplo, si tenemos un problema de conducta, vamos a tratar de colocar las manos sobre la cabeza. Si tenemos un problema cutáneo, o de piel, vamos a poner sobre el lugar en el cual tiene el problema. Esos chakras o centros bioeléctricos o bioenergéticos, biomagnéticos que nosotros tenemos y que los animales tienen en el cuerpo, eh, no son un invento, digamos, y están directamente, o sea, lo que se estudia desde la medicina ancestral o desde los conocimientos ancestrales, hoy se traducen en los conocimientos científicos actuales, porque cada chakra, cada centro energético tiene un asiento específico en una glándula endocrina, o sea, en una glándula que produce hormonas, y las hormonas son las sustancias químicas que van a regular el funcionamiento de todo el cuerpo. O sea, las hormonas son lo que van a determinar cómo funciona y para dónde va el metabolismo de un organismo vivo. Em, entonces, así tenemos, por ejemplo, en el chakra raíz, o sea, tenemos directamente cuando trabajamos eso, trabajamos sobre las glándulas adrenales. El chakra sacro, trabajamos todos los órganos reproductores o reproductivos de los animales. En el plexo solar, trabajamos directamente sobre el páncreas, que es el órgano que produce la insulina. En el chakra cardíaco, trabajamos directamente sobre el timo que está en el pecho y que es uno de los órganos más importantes que interviene en la regulación y el funcionamiento del sistema inmunológico de los seres vivos. Después tenemos el chakra laringio, que está directamente relacionada a las glándulas tiroides y a las paratiroides, que son son como las dos reinas que regulan la velocidad del metabolismo de un ser vivo. Después tenemos el chakra frontal, que está directamente relacionada a la pituitaria, y el chakra corona, que está directamente relacionado al hipotálamo. La pituitaria y el hipotálamo y la pituitaria, o la hipófisis, son como los conductores generales de todo el funcionamiento de las demás glándulas y así, de esa forma, conducen el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, ese eje que nosotros estamos describiendo es un eje que nosotros estudiamos en medicina veterinaria como el eje neuroendocrino, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un, un sistema, un cableado dentro de nuestro organismo
que viene regido a partir del sistema nervioso central y que regula el funcionamiento de todo el resto del organismo. Y ese cableado a través del chakra corona, que es el que se relaciona con la hipófisis, según lo que se describe, es el que está abierto hacia arriba, hacia la energía divina. Y el chakra raíz es aquel que se abre hacia la tierra. Entonces, de esa forma, nosotros estamos como anclados de cierta forma a la existencia. Y cuando nosotros mantenemos ese circuito físico, eléctrico, en correcto funcionamiento, nos mantenemos sanos. Muchos quizás hayan escuchado hoy de hablar del grounding, que es una técnica de también que trata de regular esa bioenergética del organismo a través del contacto de los pies descalzos con la tierra. Y lo que hace eso es un intercambio iónico entre el cuerpo de las personas que está cargado eléctricamente de manera positiva, sobrecargado, digamos, y en contacto con la tierra y la naturaleza les permite descargar ese exceso de iones positivos y volverlos a su equilibrio. La naturaleza en sí, o sea, cuando nosotros caminamos o cuando nosotros nos vamos a ver una catarata o vamos a la naturaleza está cargada con iones negativos que balancean nuestro exceso de iones positivos por la vida tecnológica habitual o normal que tenemos hoy. Si nosotros hablamos de mascotas, de seres, de nuestros animales de compañía que viven en ambientes urbanos igual a nosotros, ellos van a presentar las mismas patologías físicas derivadas de esa vida urbana alejada de la naturaleza por el exceso de cargas positivas que emiten todos los dispositivos eléctricos con los que nosotros convivimos y con los que los animales también conviven. Hay una médica veterinaria que hace medicina antroposófica en Buenos Aires, que una vez dijo algo que a mí como que me chocó mucho. Y ella tiene una casuística muy importante, es una médica muy importante, se llama Teresa Haim, y ella menciona de que hay una gran cantidad, pero gran cantidad de patologías tiroideas en animales de compañía que están subdiagnosticadas, es decir, que presentan, porque las insuficiencias tiroideas presentan una gran variedad, como la tiroides está muy cerca, si nosotros pensamos que el eje de regulación empieza en la cabeza y termina en las glándulas adrenales, em, la tiroides está muy cerca del centro, digamos, que regula todo el funcionamiento. Entonces, eh, al manifestar un desbalance de acá para abajo, o sea, regula desde la digestión, la piel, la reproducción, eh, puede dar síntomas similares a patologías adrenales y de ahí las cuestiones de piel, etcétera. O sea, entonces, están subdiagnosticadas porque no se hace de rutina una evaluación de hormonas tiroideas. Ella recomienda hacerlo y da cifras y porcentajes altísimos de pacientes con patologías tiroideas y ella le atribuye esa alta incidencia de patologías tiroideas a justamente la presencia de exceso de iones positivos en nuestro ambiente de vida por la cantidad de aparatos eléctricos que nosotros usamos y inclusive ella manifiesta que el Wi-Fi y los bebederos y comederos de acero inoxidable son como un combo que hacen eh, que la casuística se vuelva más importante porque los animales de manera diaria se acercan
y exponen la región del cuello, que es justamente donde está sentado el chakra laríngeo, donde están las, las dos glándulas, tanto la tiroides como la paratiroides, y el agua del comedero junto con el acero inoxidable actúan como como un espejo, como una fuente de retransmisión de esa energía y van irradiando las tiroides. Que una vez, dos veces, tres veces no sucede nada, pero con el pasar y con la cronicidad y la perpetuidad de esa situación, con el tiempo lleva a insuficiencias tiroideas que se traducen en diversos tipos de patologías clínicas en el caso de los animales. Y ni hablar si nosotros miramos hacia la salud humana, la incidencia de patologías tiroideas se ha multiplicado desde hace unos pocos años hacia acá. Em, Creo que hay mucho más para hablar del Reiki, hay mucho más para hablar, pero lo voy a dejar por acá para no hacerlo tan largo y para poder ordenar un poco más las ideas. Eh, si les gusta, dejen un me gusta. Si les gustaría que hable de algo en especial, de lo que yo sé, puedo hablar. Si hay alguna cuestión que no sé, puedo investigar. Eh, y bueno, estoy a disposición. Espero que les haya servido y que esta información llegue a quien tenga que llegar.